En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica hoy celebra, junto con todo el país, con todo Costa Rica, el encuentro de las culturas, porque así se ha dado de llamar, el 12 de octubre. Primero fue el descubrimiento de las Américas, y después nos dimos cuenta de que no había tal descubrimiento. La cuestión es que tenemos aquí, para aquellos que quieren informarse verdaderamente, tenemos un estudio largo, extendido, para que puedan enterarse bien. La doctora Elizabeth Payne ha estudiado las reiteradas y cruentas luchas que libraron los indígenas de Costa Rica para mantener su libertad y que aún hoy resisten sin haber sido nunca conquistados en más de 5 siglos. El 12 de octubre, la efeméride esencial desde hace 5 siglos y 31 años. Participa en este estudio Manuel Bermúdez y esta introducción fue hecha el 12 de octubre del año 2022. El énfasis histórico sobre el proceso que conmemora la efeméride del 12 de octubre suele estar puesto en el conquistador, así sea por la brutalidad de la conquista misma, pero es necesario estudiar con mayor detenimiento la perspectiva de los pueblos conquistados, su sometimiento, su sobrevivencia, su resistencia y sus transformaciones, tanto para comprender la naturaleza de aquellos hechos como para descifrar aspectos esenciales de la sociedad contemporánea. Así que no nos vamos a ceñir solo al fenómeno que llamamos conquista a Costa Rica. Vamos a hacer un estudio integral, por eso es un estudio bastante extenso que espero que, dado que nuestra fe se cimienta también en la razón, ¿verdad? La Biblia, la fe y la razón. Entonces, vamos a darle lectura a un estudio bastante bonito, bastante extenso. Allá al fondo, casi no se nota, pero es una familia de Talamanca, de 1700. Tal vez si la podemos traer para adelante, la podemos apreciar mejor. Vamos a ver si la podemos apreciar mejor aquí. Ahí está una familia, el padre, la madre y un niño y algunas herramientas y una indumentaria que usaban en la época. Hecho esto, volvemos a su sitio para que las personas que se unan puedan al menos tener una miradita al respecto, ¿verdad? Sí. El 12 de octubre vamos a estudiar cómo era realmente América antes de la llegada de Colón. Ha participado en este estudio un equipo de periodismo visual de la BBC, News Mundo. Se trata del 12 de octubre de 2021 y abarca
América Latina. Cuando Cristóbal Colón llegó al otro lado del Atlántico el 12 de octubre de 1492, el Nuevo Mundo era un lugar complejo, diverso, fascinante. En América vivían entre 40 y 60 millones de personas, según estimaciones recientes, las cuales hablaban cerca de 1.200 idiomas distintos agrupados en unas 120 familias lingüísticas, cuenta la BBC Mundo. Charles C. Mann, autor del libro 1491, una nueva historia de América antes de Colón. Aquí nuevamente tenemos un grabadito del encuentro de algunos europeos con indígenas. Vamos a ponerla para que la puedan observar ustedes. Sí, se ve bien. Bueno, la América que existía cuando llegó Colón era muy distinta a como la mostraron pinturas como esta del siglo XIX. Esta es una imagen de Getty. Desde estructuras sociales igualitarias, pasando por el manejo forestal y el dominio de la ingeniería y la matemática, los pueblos originarios de la región ayudaron a tejer parte del mundo que hoy vivimos, como el maíz, un producto mesoamericano que revolucionó la alimentación y se convirtió en un elemento esencial de la dieta mundial. Tenemos que tomar en cuenta que el maíz es un cereal americano. Tanto así que la denominación y la manipulación genética de la planta es la tecnología más impresionante relacionada con y desarrollada por los indígenas de América, dice el arqueólogo estadounidense Kurt Anschutz de BBC Mundo. Las plantas, entre otras, también son prueba de la existencia de un rico comercio entre el norte y el sur, aunque los arqueólogos aún no saben explicar exactamente cómo plantas domesticadas en la Amazonia, como el tabaco, llegaron a a la región de Canadá y el cacao mesoamericano al sur del continente. El choque entre los dos mundos que siguió a la llegada de los europeos, en ese choque se perdieron muchas de las formas de vida y de las estructuras que se habían construido, dejando incógnitas para los expertos. Aún intentan resolver estas incógnitas. Este es uno de los motivos por los que es muy difícil encapsular en su totalidad quién vivía y cómo en la extensa América precolombina. Por eso en este especial de BBC Mundo nos centramos solo en una selección hecha con ayuda de antropólogos y arqueólogos de las culturas más grandes e influyentes del continente, justo antes de la llegada de los europeos. La mayoría dejaron muchas evidencias arqueológicas, a excepción de los pueblos amazónicos. Sin embargo, descubrimientos recientes sobre estos últimos están cambiando lo que se creía la vida en el continente. Y aquí vamos a pasar unos mapas de Norteamérica.
Suramérica y, perdón, Norteamérica, Mesoamérica y aquí vamos a pasar un mapita de Sudamérica. Es el mapa de Sudamérica, elaborado así a mano alzada, ¿verdad? Y empezaremos con Norteamérica, porque por algún lado tenemos que empezar. Las docenas de culturas que vivían desde la actual Canadá hasta el extremo norte de México solían organizarse en comunidades menos monumentales y más igualitarias que los grandes reinos de Mesoamérica, por ejemplo, y mucho más que las monarquías europeas del siglo XV. Se estima que aquí había cerca de 5 millones de personas cuando llegaron los europeos. Vivían en grupos relativamente pequeños que se juntaban para ayudarse mutuamente, pero ponían limitaciones muy claras al poder de las autoridades, dice Charles C. Mann. En algunas sociedades todo tenía que ser decidido bajo consenso y los líderes podían ser destituidos por el pueblo. Ideas que impresionaron hasta teóricos del iluminismo francés del siglo XVIII. Norteamérica, Wadenoshaune, culturas mississippianas, culturas de pueblo, Wadenoshaune, las naciones indígenas Mohawk, Onodawa, Oneida, Cayuga y Seneca formaban las Adenosaures y vivían en áreas rurales densamente pobladas. La Confederación Haudenosaunee estaba formada por 5 naciones. Su territorio se extendía desde lo que hoy es la región del lago Ontario en Canadá hasta los estados de Nueva York y Pensilvania en lo que es hoy Estados Unidos de América. Vamos a presentar un mapita para que se den una buena idea de qué es esto que estamos hablando de América precolombina. Sus aldeas eran extensas y estaban una cerca de la otra, pero había una capital determinada. De esta manera todos estaban más cerca del suministro de comida. En Norteamérica no había animales de carga como el caballo, así que transportar alimentos hacia una gran ciudad era muy difícil, dice Charles Mann. Los Haudenosaunee formaban una confederación que se regía por un gobierno con leyes aprobadas por un consejo en que hombres y mujeres tenían poder de decisión, incluso sobre las guerras. En la práctica era un gobierno de consenso. Existen los expertos como creen ellos que era una democracia sin partidos. Interesante, una democracia sin partidos, ¿verdad? Esto impresionó a los europeos que cuando llegaron a América aún vivían bajo monarquías absolutas y sociedades muy desiguales. Dentro de la cultura en Norteamérica vemos un dibujo, pues como hubo testigos de eso, alguien sí las podía dibujar y tener en cuenta cómo en realidad eran. Ajá. Esta es una reunión de los jefes de las tribus Mohawk,
Onondaga, Oneida, Cayuga, Seneca y Tuscarora. Esta última se unió a los Haudenosaunee en el siglo XVIII. Esta es una imagen elaborada por un señor Getty. De hecho, esta es la única nación indígena que oficialmente tiene reconocimiento como un pueblo que influenció la constitución y la forma de gobierno estadounidense. Charles Mann considera que el parecido entre ambos sistemas políticos es vago, pero cree que hubo influencia cultural entre los unos y los otros. Los europeos encontraron pueblos que no tenían miedo a sus gobiernos, que eran autónomos y que se reían de la idea de que la nobleza era hereditaria. Esas fueron las lecciones importantes que aprendieron de ellos, dice Mann. Culturas mississippianas. Las culturas mississippianas eran grupos de ciudades con una religión y una ideología común. Se extendían por el medio oeste, al este y al sudeste de lo que sería actualmente Estados Unidos, llegando hasta la frontera con Canadá. Las culturas mississippianas se extendían en un área de aproximadamente 1.700 millones de kilómetros cuadrados y se incluyen Cahokia, el río Mississippi y Moundsville. Y hay un mapa aquí que nos dice más o menos cómo estaban ellos distribuidos. En su apogeo poco antes de 1400 después de Cristo, la extensión territorial de esos pueblos era equivalente a los nombrados cristiandad en Europa en la misma época. Eso nos da una idea de cuán influyente fue esta cultura en Norteamérica, cuenta Charles Mann. Sus ciudades más importantes tenían conjuntos de montículos de tierra en forma de pirámide o de plataforma, sobre las cuales se instalaban casas y templos. Entre ellas estuvo la imponente Cahokia, ya deshabitada cuando llegaron los colonizadores, o Moundsville, un segundo centro urbano más grande de los mississippianos. En su apogeo, Moundsville tenía templos y residencias sobre montículos de tierra, como en esta representación. Damos crédito a Caleb O'Connor de los museos de la Universidad de Alabama. Es esta imagen. Vamos a ir dando créditos a quienes corresponden, porque este no es un trabajo que haya elaborado el rector de la misión de la Natividad, que soy yo, sino que estoy aprovechando un trabajo ya hecho para llevar ilustración a nuestra congregación. Estas ciudades, más que centros políticos o comerciales, eran puntos importantes para la vida social y mística. Allí hacían grandes festines religiosos y sacrificios en masa, según los hallazgos arqueológicos. Sin embargo, poco antes de la llegada de los europeos, Moundsville dejó de ser habitada y se convirtió en un sitio de entierros y peregrinación religiosa. Hoy se barajan dos posibilidades: o bien se iban para que las ciudades estuvieran con otra utilidad, según dicen los pueblos indígenas descendientes
de los misisipianos o porque se cansaban de la estructura elitista y solo mantenían aquellas donde el poder era compartido, explica Mann. Culturas y pueblo. Entre lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México, había más de 200 comunidades con idiomas y etnias distintas, pero con una cultura y una religión común. Las culturas pueblos se extendían desde los actuales estados de Colorado, Arizona, Nuevo México, Utah y Nevada hasta los estados de Sonora y Chihuahua en México. He aquí una representación para que tengan clara esa distribución. Los españoles les dieron el nombre de pueblos, pero algunas de las comunidades eran tan grandes que los primeros registros se referían a ellas como reinos y decían que se extendían hasta donde llegaba la vista. En el caso de Zuni y de Acoma, esta última una impresionante ciudad construida sobre la meseta de Nuevo México. Acoma, visto desde arriba en una foto de 1927, era uno de los pueblos más importantes de la región cuando llegaron los europeos. Esta es una imagen de Getty. Quiero que la vean bien para que se empapen de lo que estamos hablando. No había una ciudad dominante. Tenemos evidencia de que en tiempos de sequía o hambre se desplazaban de una ciudad a otra y se quedaban años hasta que las condiciones mejoraban en su región. Las culturas aprendían mutuamente y eran comunidades multinacionales, explica Kurt Aschewitz de BBC Mundo. Las culturas pueblos también eran unos agrónomos y unos agricultores impresionantes. Desarrollaron variedades de maíz y tecnología para poder cultivarlas en distintos tipos de suelo. Eso les garantizaba alimento suficiente para todo el año y reservas para compensar las malas cosechas. Aunque en esa época en Europa no había una agricultura tan sofisticada y a gran escala, la técnica y eficiencia de los nativos no impresionó a los colonizadores. Los europeos buscaban riquezas minerales y almas para catequizar. Decían que las tierras eran tan fértiles que la gente no tenía que hacer nada, solo sembrar y cosechar. Pero no era así, concluye Auschwitz. ¿Y por qué es este un estudio religioso? Porque hay muchos mitos, y mitos no en el mejor sentido de la palabra. Hay muchas mentiras en la historia y aquí las estamos aclarando para que tengamos nosotros los anglicanos una idea realista de cómo era la vida antes de Colón. Llegamos ahora a Mesoamérica, establecidos en ciudades monumentales y organizados en grandes imperios o en pequeños estados independientes, los mesoamericanos se parecían más a lo que los europeos identificaban como civilizaciones. Cuando estos llegaron, cerca de 24 millones de personas, según estimaciones, vivían en el corazón de América.
Esta zona fue cuna de innovaciones y avances tecnológicos, lo que hizo que sus grandes ciudades funcionaran mejor que las europeas, según los expertos. Los pueblos indígenas consiguieron, por ejemplo, desviar el curso natural de los ríos, construir lagos impermeables y plantar dentro de balsas flotantes. Usaban el caucho para jugar a pelota y conocían la rueda, aunque no la usaban porque era inútil en sus terrenos irregulares y sin animales de carga. Aunque los mayas fueron los únicos en el continente en descubrir la escritura de forma independiente, otras culturas mesoamericanas también dominaron la astronomía, las matemáticas y la poesía oral. Mesoamérica, Imperio de México, Imperio de Tabasco, civilización maya. El Imperio Mexica. A finales del siglo XV, el Imperio Mexica, que más tarde muchos historiadores llamarían azteca, estaba en su punto álgido. Las ciudades-estado de Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba habían formado una alianza que tomó el poder de los tepanecas. Conquistó la mayor parte del centro y del sur de lo que hoy es México. Y aquí tenemos un mapita de lo que estamos diciendo. Las tres ciudades encabezadas por Tenochtitlán gobernaban el Imperio Mexica. Tenochtitlán, Tacuba y Texcoco. Los mexicas no necesariamente tenían presencia militar en los territorios conquistados, pero obligaban a sus nuevos súbditos a enviarles productos y soldados como tributo. También se casaban con las hijas de los jefes locales para que sus herederos, educados en la capital, tuvieran el futuro comando de las regiones. Todo esto les permitía mantener la hegemonía. En muchos sentidos no era un sistema tan distinto a lo que se veía en Europa en esa misma época. Dice a BBC Mundo la etnóloga Antje Gunselmeyer de la Universidad de Bonn, Alemania. El zoológico del propio Montezuma II tenía dentro de Tenochtitlán. Era un ejemplo de ostentación del poder mexica. Esta es una imagen nuevamente de Getty. Igual que en Europa, los mexicas mostraban el poder a través de la riqueza y del esplendor de los palacios, jardines en la capital del imperio Tenochtitlán. Cuando llegaron los europeos, Tenochtitlán era una ciudad más grande que París. Se estima que podía haber tenido unos 250,000 habitantes, la mayor densidad de población en América. Cada barrio de Tenochtitlán tenía su propia estructura política y religiosa, con sus propios templos, escuelas, soldados. Cuenta Gunzenheimer. Esta es una imagen de Getty, de Tenochtitlán, una ciudad que era una maravilla a ojos de los europeos.
Era una urbe refinada, con baños públicos, con una treintena de palacios que albergaban finas cerámicas y elegantes enseres textiles. Se ubicaba en medio de más de 2000 kilómetros cuadrados. Los lagos, ricos en peces, y la agricultura era muy productiva y permitía sostener a mucha población de la zona, dijo a BBC Mundo Esteban Mira Caballos, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, España. Pero la ciudad era más que una hazaña de ingeniería que no tenía comparación. Un sofisticado sistema de canales y presas construido a lo largo del tiempo permitía regular la cantidad de agua que llegaba a la capital desde las montañas por medio de los lagos. De esta manera se evitaba la inundación demasiado frecuente de Tenochtitlán en periodos de lluvia intensa y se aseguraba suficiente agua dulce para la población. Aunque fue construida en medio de un lago, la capital mexica no se inundaba gracias al sistema de canales y presas. Y aquí tenemos una imagen de Getty que nos ilumina al respecto cómo era esa ciudad, cómo fue ideada. Los mexicas vivían en un ambiente muy frágil que tenía que ser muy bien manejado y ellos lo hacían perfectamente. Entendían que con tanta gente en un solo sitio, el riesgo de contaminación de los lagos era alto. Sabemos que había profesionales que recolectaban excrementos y los llevaban a tierra firme para usarlos como abono orgánico de las plantaciones, dice Gunzenheimer. Años más tarde, los españoles destruyeron el sistema hidráulico de Tenochtitlán, México, y lo reconstruyeron al estilo europeo. A partir de allí, la ciudad se inundó muchas veces durante el siglo XVI y sufrió graves epidemias de tifus, prueba de que el sistema original era mejor que el que implementaron los conquistadores. Imperio Tarasco. Los archienemigos de los mexicas son menos conocidos porque tenemos menos evidencias sobre cómo vivían antes de la conquista. Sin embargo, los tarascos tenían el segundo estado más grande de Mesoamérica cuando los europeos pisaron por primera vez el continente. Ahí vemos el Imperio Tarasco, Tzintzuntlán, Imperio Mexica. Tzintzuntlán partía del poder con las ciudades de Pátzcuaro y también con Iluacio. Estos nombres indígenas a veces cuesta pronunciarlos. Es cuestión de acostumbrarse un poquito. Iluacio. En su mitología, los mexicas se referían a los tarascos como una de las tribus que salieron de su tierra ancestral, Aztlán, pero no les acompañaron hasta Tenochtitlán. Hablar de ellos en estos términos ayudaba a los mexicas a justificar su incapacidad para derrotar a los tarascos
y expandir su frontera hacia el norte. Es como si dijeran, así son de fuertes porque son nuestros parientes, pero por eso no podemos vencerles, dice la antropóloga Sara Albies Weig de la Universidad de Colonia en Alemania a BBC Mundo. A finales del siglo XV, la capital tarasca, Tzintzuntzuan, tenía casi 30.000 habitantes y era parte de un centro de poder formado por 3 ciudades-estado cerca de un lago, como ocurría con el Imperio Mexica. A diferencia de este, los expertos creen que en el caso de Tarasco, el poder estaba menos centralizado en una ciudad. Tzintzuntzuan tenía un gran centro religioso con edificios y pirámides de planta mixta, conocidas como yacatas, donde vivían los sacerdotes y realizaban sacrificios rituales y hogueras como señal de que el imperio iba a la guerra. El centro ceremonial es la mejor zona conservada de Tzintzuntzuan, imagen también de Getty. En relatos de los mexicas y de los españoles, los tarascos también aparecen como grandes artesanos de metales. Al oeste de México fue la cuna de la metalurgia de Mesoamérica y los tarascos fueron parte de esa tradición. Tanto es así que fueron los primeros en organizar a nivel estatal la extracción y el trabajo de los metales, dice Albies Weig. Los tarascos trabajaban principalmente el cobre y el bronce para hacer sofisticados adornos y herramienta. Y aquí vamos a ver una asada en forma de hoz y una ojera con incrustaciones de turquesa. Los líderes tarascos lograron mantener su poder político más tiempo que sus enemigos. Negociaron con los conquistadores españoles y pudieron seguir recibiendo tributos y teniendo subordinados hasta principios del siglo XVII. Civilización maya. En el siglo XV, la mayoría de las grandes ciudades mayas, como Tikal, Palenque o Copán, con sus pirámides y monumentos imponentes, ya estaban en completa decadencia. Sin embargo, algo revolucionario ocurrió en esta civilización. La administración de las ciudades mayas pasó a ser más comunal tras la desaparición de los reyes divinos hacia el siglo IX. No creo que llegara a ser una democracia, pero más gente empezó a participar en las decisiones. Dice a BBC el antropólogo Nikolai Grube de la Universidad de Texas, Estados Unidos, y de Bonn, en Alemania. Como en la Grecia antigua, el mundo maya siempre había estado formado por ciudades-estado que competían y entraban en guerra unas con otras
a pesar de tener una cultura y un idioma compartidos. Los reyes tenían un fuerte control sobre las rutas de comercio. Aquí tenemos un mapa en el que está Mayapán como ciudad del Golfo de México, el Mar Caribe, el Golfo de Honduras. En el centro está la civilización maya y hay una ciudad hacia el sur, Nojpetén. Cuando el sistema controlado por la nobleza colapsó, parece que la gente aprovechó ese vacío y más personas empezaron a tener acceso a bienes de lujo como el jade y la cerámica. A veces las rutas de intercambio con otros pueblos, ahora libres, permitieron que productos como el oro y el cobre llegaran al mundo maya. De cierta manera, la gente se hizo más rica en un mundo más globalizado, cuenta Grube. La arquitectura de las ciudades también se hizo más modesta, sin reyes que organizaran el trabajo en obras gigantescas. Había terminado la era de los grandes monumentos y palacios. Los templos hechos por familias pasaron a ser menores. Los templos más austeros de Mayapán reflejan la nueva era en la que se encontraba la civilización maya en el siglo XV. Esta es una imagen de Getty. En la península de Yucatán, Mayapán fue la mayor ciudad maya antes de la conquista de Nojpetén, ciudad de los Itzá-maya. Fue tan poderosa que llegó a controlar todo el norte de lo que hoy es Guatemala. El cambio político y económico no era la primera revolución cultural en esta civilización. Los mayas ya tenían el conocimiento astrológico más avanzado del continente, basado en su sofisticado conocimiento de las matemáticas. En los escritos mayas es la primera vez en la historia que se registra el uso de un símbolo para el cero en las matemáticas. Primera vez que se usaba el cero en el mundo. Sabemos que en Mesopotamia se hacían cálculos con la idea del cero, pero sin un símbolo. Los mayas sí lo tenían, explica Grube. Aunque la idea del cero ya era utilizada, el símbolo del cero es importante porque permitía representar números más largos de manera más sencilla y hacer cálculos más complejos. Así los mayas desarrollaron un sistema de calendarios que mezclaba creencias religiosas, el año solar de 365 días y otros fenómenos astronómicos como los ciclos de Venus y la Luna y de otros planetas con enorme precisión. Otro hecho fascinante que ocurrió pocas veces en la historia de la humanidad
es que los mayas también fueron los únicos del continente en descubrir la escritura de manera independiente. El sistema de escritura maya era semejante a los jeroglíficos egipcios y permitía escribir todas las palabras en su idioma. Hoy solo se preservan 4 libros mayas con textos ceremoniales y de astronomía, ya que el resto se perdió durante y después de las batallas contra los españoles. A decir verdad, los españoles le prendieron fuego a la literatura maya. Por otro lado, el hecho de que nunca tuvieron un gobierno unificado les dio una ventaja sobre los invasores y nunca pudieron ser completamente conquistados. La península de Yucatán y las zonas montañosas de Guatemala estaban divididos en muchos estados pequeños, liderados por grupos de señores. Aunque algunos se unieron a los españoles, gran parte no fue sometida a control del imperio colonial ni a las autoridades mexicanas hasta principio del siglo XX, dice Nicolai Grube. Ahora pasamos a Sudamérica. En 1492 Sudamérica acogía alrededor de 25 millones de personas organizadas en muchos pueblos y muy distintos, desde los grandes imperios andinos como el Inca y el Chimú hasta los pueblos en el sur conocidos por resistir la conquista y dibujar la frontera del imperio español. Las sociedades menos conocidas hasta hoy son las amazónicas, cuyo encuentro con los europeos en muchos casos no ocurrió hasta el siglo XVI. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que solo grupos pequeños e itinerantes podían vivir en un ambiente tan complejo. Ahora los expertos creen que entre 8 y 10 millones de personas vivían en la Amazonía. Hablaban cerca de 300 idiomas distintos y estaban establecidos en grandes aldeas. No podemos decir que tenían ciudades como las de los incas o los mayas. Eran espacios con valor político y religioso, se mezclaban con el bosque y estaban súper conectados con el sistema de carreteras, dice a BBC Mundo Eduardo Goes Neves, el Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Sao Paulo. La selva amazónica tampoco era virgen, como se pensó durante mucho tiempo, sino que estos pueblos la transformaron, la plantaron, la mejoraron, haciéndole más resistente a eventualidades climáticas. Por otro lado, la costa atlántica albergaba una gran variedad de pueblos, como los charrúa, los tupinambás y los guaraníes. Pero el colonialismo y la construcción de ciudades borraron gran parte de las evidencias materiales de estas sociedades precolombinas. Sudamérica, Imperio Inca, Imperio Chimú, culturas de los llanos de Mojos, pueblo de Xingú, Ayshuaris, cultura santarén y pueblo mapuche. El imperio inca se convirtió a finales del siglo XV en el más grande del mundo, una expansión solo comparable hasta ese momento con la del imperio romano.
el líder Pachacútec residió en Cusco, la capital, para que tuviera la forma de puma, una de las deidades principales de los Andes. Aquí tenemos un grabadito de algunos de sus príncipes o jefes. El rey Pachacútec a la derecha fue el primer líder expansionista del imperio según la imagen y la historia, desde luego, pero aquí está representado por la imagen de Getty. Donde irían sus órganos genitales quedaba el Corichamba, el templo del sol, el más importante del imperio. Era el Vaticano de los Ángeles, de los Andes, el Vaticano de los Andes, dice a BBC Mundo la arqueóloga y antropóloga Sonia Alconini de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. El imperio abarcaba cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados, desde el actual norte de Ecuador hasta la región central de Chile, y se dividía en 4 grandes distritos, cada uno con diversas provincias. Todo se conectaba por un sistema vial impresionante, bien construido y empedrado. Había infraestructura por todos lados, puentes, escalones para subir las montañas con llamas. Muchas de estas carreteras se siguen utilizando, afirma Alconini. Entonces tenemos un mapa en el que se dibuja Quito, el Imperio Inca, Cajamarca, Lima, Cusco, Cochabamba, San Pedro de Atacama, Santiago, y se indica que los caminos Inca se extendían por más de 23.000 kilómetros y se estima que sobrepasaban los límites del imperio. Por las carreteras del imperio circulaban las conchas de Spondylus, muy valiosas como adornos, plumas de aves tropicales, ayahuasca, hojas de coca, ají, cobre y maderas desde la Amazonia. El oro y la plata se cubrían las paredes de templos en Cusco, tenían una importancia más ritual que comercial. El oro representaba el sol y la plata la luna. Por eso solo se podían usar por las élites consideradas divinas. Pero para llegar a dominar una zona tan grande del continente, los incas tuvieron que someter a todos los pueblos de la región y estimularles a trabajar en obras públicas. Sin moneda y sin mercado, ¿qué mecanismos económicos hicieron que este imperio tan grande fuera viable? La respuesta, según Alconini, yace en la sofisticada administración y distribución de recursos de los incas y sus estrategias de soft power. Cuando los incas llegaban a un centro ritual importante como el oráculo de Pachamama, construían allí otros templos e incorporaban a esa ciudad a sus deidades en su panteón imperial. Incluso se las llevaban a Cusco y la ponían en el
Corichamba. Imagínate para las comunidades locales el efecto que eso tenía, explica la antropóloga. Al mismo tiempo, uno de los aspectos más importantes de la conquista inca era la organización de la economía de la nueva provincia. Para eso hacían censos de todas las personas de edad, género y recursos, algo que permitía determinar el tributo que cada uno tenía que pagar al Estado en forma de labores. Y aquí vemos una representación con tablas de cálculos y demás. Los quipus servían para guardar información de los censos en todas las provincias imperiales, según la imagen que acabamos de ver de Getty. En la capital había bibliotecas de quipus que guardaban tanto los datos administrativos de todo el imperio como los linajes imperiales de los incas. Los diferentes tipos de información se organizaban según el tipo de nudo, su posición, su grosor, el color y la extensión del quipu. Una vez hecho el censo de una nueva provincia, todos los recursos disponibles y producidos a partir de ese momento eran divididos en tres partes: un tercio para el Estado, otro para el soberano y la familia imperial, y el último tercio para las propias comunidades. Era el sistema de la mita. El tercio dedicado al Estado funcionaba como un mecanismo de seguridad para la población, ya que en periodos de sequía, por ejemplo, venía de ahí la ayuda. La mita también fue esencial para mantener las obras y el movimiento de tropas por toda la red de caminos. El Estado ponía comida, textiles o sandalias en las callancas, almacenes construidos en las carreteras, a un día caminando de distancia, para que los soldados, por ejemplo, pudiesen viajar livianos en sus campañas militares. Y aquí los viajeros en misión oficial podían abastecerse en callancas como la que voy a mostrar ahorita, que encontraban en los caminos. Esta es una imagen también de Getty. En algunas regiones, las excavaciones arqueológicas sugieren que la conquista inca y su sistema de redistribución sirvió como un mecanismo nivelador entre las élites y el pueblo común, según Alconini. Pero esto no quiere decir que a todos les gustara la dominación inca, que exigía, entre otras cosas, que se hablara el idioma del imperio, el quechua. Si los pueblos colaboraban, recibían como compensación las mejores tierras, pero si se rebelaban, las trasladaban a otra parte. Los incas llevaron a Bolivia gente que venía de la región de Ecuador. Lo mismo ocurría en Chile. Esto muestra la capacidad enorme que tenían de mover, organizar y planificar la sociedad, dice la investigadora. La mano de obra de los pueblos conquistados también sirvió para expandir la frontera agrícola del imperio.
gracias a la técnica de las terrazas construidas en las laderas del desafiante terreno andino. Lograba cultivar maíz y papas, entre otros. Ahora vamos a mostrar una laminita en donde para cultivar las montañas los incas construían terrazas escalonadas en las laderas y las regaban por canales. Muy ingenioso. Este sistema, cuyos detalles siguen impresionando a los arqueólogos, permitió a los incas una expansión impresionante, pero no impidió las crisis políticas provocadas por la sucesión de los soberanos. Una de ellas causó la división que culminó en la caída del imperio ante los españoles. Imperio Chimú. Hasta aproximadamente los 1470, el imperio Chimú, que se extendía por cerca de 500 kilómetros desde el sur hasta el actual Ecuador, hasta la costa norte de Perú, quizá hasta Lima, según algunos investigadores, era uno de los más poderosos de los Andes. Está el imperio Chimú. Imperio Chimú, Chan Chan, Cusco, Imperio Inca. De hecho, la capital Chan Chan era uno de las ciudades más grandes y más espléndidas de toda América. Fue tan grande como Tenochtitlán o hasta más grande. Tuvo 24 kilómetros cuadrados de construcción y en su época de mayor apogeo, el condado y contando todas las comunidades satelitales, creo que puede haber llegado a unos 100,000 habitantes, dice Gabriel Pietro de la Universidad de Florida a BBC Mundo. Dentro de la ciudad había enormes palacios reales con paredes de barro de unos 15 metros de altura, decoradas con motivos marinos. Su relación con el océano era muy especial. No solo era donde establecían intercambios comerciales con otros pueblos de la costa andina, también lo consideraban como su hogar de origen. Los chimú decoraban sus palacios con peces y aves marinas porque creían que venían de un hombre salido del océano. Imagen de Getty. Pese a que se consideraban gente de mar, la principal inversión del imperio Chimú fue en la tierra. Tenían un impresionante sistema de irrigación de zonas desérticas, con canales hechos de piedra y barro que son considerados hazañas de ingeniería. Esta gente logró, sin las herramientas que ahora son básicas para la ingeniería civil, mantener la variación en sus canales de menos de 1 metro por cada kilómetro, algo esencial para que un canal funcione, dice Gabriel Pietro. La capital se construyó en un valle artificial creado con este sistema. Un canal principal traía agua desde un río a 80 kilómetros de distancia, mientras que otros canales venían desde las montañas.
En las zonas residenciales de Chan Chan se habían encontrado rastros de una gran cantidad de talleres textiles, alfarería y de metalurgia. Esta última fue una de las grandes aportaciones a la región, ya que se expandió entre la gente común de los Andes. Era básicamente una máquina industrial de procesar objetos de metal, sobre todo objetos de cobre y bronce arsenical, aleación de cobre y arsénico, que puede ocurrir naturalmente o ser producida, explica Pietro. Los incas se llevaron a los orfebres y metalúrgicos Chimú a Cusco para que les enseñaran sus técnicas. Esta es la imagen de Getty. El oro y la plata representaban la dualidad complementaria del mundo y abundaban en los palacios y mausoleos Chimú, donde los señores más poderosos eran enterrados con extravagantes adornos. La orfebrería Chimú tenía tanto prestigio que los incas adoptaron su estilo y los españoles contabilizaron cantidades impresionantes de estos metales preciosos después de la conquista. Este imperio perdió fuerza hacia finales del siglo XV cuando entraron en conflicto con los incas, creen los investigadores. Esta pelea define la suerte de la zona andina porque los incas nunca se habían enfrentado a una organización política tan poderosa como los chimús, pero estos no tenían aparato militar ni tenían miedo, pero los incas sí tenían armas. Al final los incas ganaron y conquistaron todo este territorio norte, afirma Pietro. Pueblos amazónicos, culturas de los llanos de Mojos. En la actual Bolivia, los arqueólogos han encontrado indicios de una cultura que desafía todo lo que se pensaba sobre quienes vivían en la Amazonía desde 1492. En esta zona había muchas obras monumentales, algo que no se esperaba y ni se dice de la Amazonia. Siempre esperábamos encontrar monumentos de piedra, pero la monumentalidad allí es de tierra, explica a BBC Mundo la antropóloga y arqueóloga Carla Jaimes Betancourt de la Universidad de Bonn en Alemania.